Hola, bienvenido a Neos. Mi nombre es David y el día de hoy vamos a estar estudiando el libro del profeta Joel. Vamos a ver ahora el resumen del libro de Joel hecho por el Proyecto Biblia. La intención de este video es para que vos tengas una noción sobre qué te vas a encontrar cuando vayas a la Biblia y que esto te pueda abrir un poco el panorama y para que pueda ser un poco más fácil de entender. Acompáñame. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, «Terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo?» Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo.
Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen, y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vivimos esperando el día en que cumpla su promesa. La promesa de que va a regresar a buscar a su iglesia. Así que eso nos anima a vivir tranquilos, a vivir con la seguridad de que Él va a cumplir con su palabra. Por eso lo alabamos, por eso lo adoramos. Quiero que me acompañes en la siguiente alabanza, a que prestes atención a esta letra y a lo que el Señor quiere decirte. La esperanza de un nuevo amanecer. Viene el día de un bello florecer. No más tristeza, no existirá el temor, no. Viene el día
salvación. En medio de las nubes le veremos otra vez. Jesús viene pronto. Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. Será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. La alegría de verle otra vez. Te queremos ver, Jesús. Hoy llena todo, satura nuestro ser. Sí, en medio de las nubes le veremos otra vez. Jesús viene pronto. Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. Será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. Jesús viene pronto. Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. Será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. Escucha. Él regresará, pronto volverá. Él regresará, no se tardará. Él regresará, pronto volverá. Él regresará, no se tardará. Él regresará, pronto volverá. Él regresará, no se tardará. El Rey de Gloria vendrá. En medio de las nubes le veremos otra vez. ¿Alguien le quiere ver? En medio de las nubes le veremos otra vez. Jesús, Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. Será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria, viene pronto. Jesús, el Rey de Gloria, vendrá. Será una fiesta. El Rey de Gloria vendrá. El Rey de Gloria vendrá. El Rey de Gloria vendrá. El libro del profeta Joel, como vimos al principio, es un libro que consta de 3 capítulos, pero que está cargado de información. Es un libro un poquito difícil de entender. Por eso, si hace poco aceptaste a Jesús, si hace poco empezaste a estudiar la Biblia, te recomendamos siempre comenzar por alguno de los evangelios. Luego seguir con los salmos, los proverbios, y cuando ya tengas un poco más de experiencia, meterte de lleno a los libros de los profetas. Este libro empieza hablando sobre una plaga de langostas. El profeta Joel empieza a describir una situación que está pasando en ese momento. No tenemos mucha información sobre Joel, solamente lo que nos dicen los primeros versículos. Tampoco hay un tiempo exacto de cuándo sucedió esto, porque no nombra quién era el rey en ese entonces. Podemos hacer especulaciones por la forma en que fue escrito y algunas menciones en particular. Pero como ya vimos la semana pasada, el siervo de Dios lo que hace es cumplir con la misión que Dios le da. Y en esta misión Dios le da una visión a Joel.
tomando algo que estaba sucediendo en ese momento, viendo lo que iba a pasar en el futuro próximo para el pueblo de Israel y ya viendo algo que todavía no ha sucedido, algo que va a pasar en el futuro. Ahora vemos que la situación no es la mejor, porque Joel describe una plaga de langostas, algo que estaba devastando los campos, algo que estaba afectando terriblemente la economía de aquel país, la vida de las personas, seguido por una sequía y por un cambio total de la forma de vida de todos ellos. Ahora él estaba viendo también el futuro próximo de Israel, qué es lo que le iba a suceder, que iban a ser atacados por sus enemigos, que iban a ser tomados como esclavos y toda su nación iba a ser arrasada. Pero también estaba mirando lo que pasaba en el futuro. Cuando Joel habla de el día del Señor, está hablando sobre ese tiempo en el que Dios va a juzgar a todo el mundo. Ahora, el día del Señor no es un día de 24 horas, sino que es una etapa que tendrá un comienzo. En este momento nosotros estamos en el día del hombre, no un día de 24 horas, sino una etapa donde las personas están viviendo a su manera, tomando las decisiones que ellos creen que son correctas, dejándose guiar por su intelecto y dejando a Dios de lado. Si vemos en la actualidad lo que está pasando, vemos a muchas personas tratando de demostrar que Dios no existe, negando a Dios, negando a Jesús. Y es una etapa que, así como tuvo un comienzo, tendrá un final. Se va a venir el día del Señor. Y será de esa manera. Dios va a juzgar a este mundo y van a pasar cosas que van a ser tan desoladoras como una plaga de langostas. Todo lo que vemos va a ser derrumbado, va a ser quitado de este mundo para que Dios pueda establecer su reino aquí, y es un reino que va a ser eterno. Ahora, viendo este panorama, tal vez pueda causarte un poco de temor o incertidumbre. Tal vez pienses de que todo esto lo vas a vivir. Pero hay un día que falta, hay un día que está previo a ese día del Señor. Es el día de Jesucristo. El día en que Jesús va a cumplir su promesa y va a venir a buscar a su iglesia. Por eso todos los que lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, no vamos a vivir ese tiempo de el día del Señor, ese juicio de Dios a las naciones, porque ya Jesús nos va a venir a buscar. Y es por eso que nos surge, es por eso que nosotros que tenemos que predicar el Evangelio, para que muchas personas puedan salvarse, para que no tengan que experimentar ese juicio de Dios. Ahora, hay personas que nosotros vamos a predicar y les vamos a hablar y van a decidir rechazar a Dios, van a decidir no entregar su vida a Jesús y van a seguir en ese día del hombre. Y cuando llegue el día del Señor Jesús, se quedarán aquí en la tierra. Todos los hijos de Dios seremos llevados al cielo y comenzará ese tiempo donde
habrá, como dice la Biblia, una gran tribulación. En este libro podemos encontrar las palabras también de Jesús. Si lees el libro de Mateo en el capítulo 24, que te invito a que lo puedas leer completo, sin temor alguno, prestando atención a las palabras de Jesús. Aquí los discípulos le preguntan a Jesús qué es lo que va a pasar en el futuro. Y en esa charla, en esa conversación, Jesús no habla ni de la cruz, ni de la venida del Espíritu Santo, ni del arrebatamiento. No, Él empieza a hablar sobre el día del Señor. Y lo describe así como también Joel describe esta plaga de langostas, que es un suceso que no tiene comparación con algo que ya haya sucedido, ni que tampoco lo tendrá, que no va a haber un evento superior a ese en el futuro. Aquí Jesús nos está hablando a vos y a mí sobre qué es lo que va a suceder una vez que nosotros ya no estemos aquí. El Señor es fiel, Él va a venir a buscar a su iglesia y tenemos que estar preparados. Él nos tiene que encontrar metidos de lleno en el trabajo que Él nos dejó, de predicar el Evangelio, de que todas las personas conozcan el amor de Jesús, de que Él se entregó por vos, por mí, pagando nuestras culpas, cargando con nuestro pecado, y que eso nos hace completamente libres, y que eso nos da la esperanza de que vamos a estar en su presencia. El Señor Jesús te está invitando en este momento, está extendiendo su mano para que vos, si todavía no tuviste la oportunidad, puedas acercarte a Él con un corazón sincero, arrepentido, y que pases de muerte a vida, aceptándolo a Él como tu Señor, como tu Salvador, para que empieces a experimentar su amor, su presencia a través del Espíritu Santo, y que también puedas predicar a otros. Para vos que ya entregaste tu vida a Jesús, ¿cómo te estás preparando para ese día? Para el regreso de Jesús a buscar a su iglesia. Quiero animarte a que al terminar este video puedas tomarte unos minutos para orar, para pedir la guía de Dios cuando vayas a leer este libro, para que Él te muestre cuáles son sus propósitos, para que Él te dé la paz y la tranquilidad de que tu futuro está asegurado.